Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias a la organización. Impresionante cómo está montado y evidentemente en un congreso de esta naturaleza para todos los profesionales de la arquitectura técnica. Yo antes de nada quería agradecer evidentemente al Consejo de Administración de Musat, especialmente a su presidente Antonio Mármol y a su vicepresidente Francisco de la García de Iglesia y, como no, al director general, bueno, pues que nos hayan dado la oportunidad a Rafael y a mí de estar presentes en este congreso y, en cierta manera, ostentar la imagen de Musat con una ponencia, con una comunicación que, aunque parezca que no, afecta mucho a la profesión, como es la importancia del seguro de responsabilidad civil profesional y, fundamentalmente, la importancia en una fase que ahora veremos que es la más crítica para el asegurado, como es la gestión del siniestro y la importancia, por supuesto, de la herramienta pericial. Evidentemente, antes de nada, yo soy abogado, no voy a emplear latinajos. Cuando un arquitecto técnico suscribe un contrato de seguro con una compañía, en este caso un seguro de esta envergadura, al final es un contrato donde no hay una equivalencia de prestaciones, es decir, donde el arquitecto técnico paga una prima y, a cambio, ¿qué se le da? Se le da un compromiso de que en un determinado futuro, si ocurre un siniestro, pues la compañía esté ahí detrás. De tal manera que en un primer momento lo que percibís o lo que percibís los profesionales de la arquitectura técnica algunas veces es solamente el aroma de la prima, la importancia de si la prima es cara, es barata o es intermedia. Pero, como no puede ser de otra manera, el siniestro es una fase muy importante de la vida del contrato de seguro. Y precisamente cuando surge ese siniestro, ese acontecimiento, cómo se gestiona y los recursos que la compañía, si es especializada, destina a la gestión del recurso, evidentemente va a medir la calidad de la aseguradora, su especialización y si realmente ha merecido la pena esa prima que en un momento determinado abonó. Al final, un siniestro se podría definir de muchas maneras, de una manera jurídica, de una manera técnica, pero al final un siniestro es lo que tenéis ahí. Hay un hecho controvertido, hay un conflicto entre partes, normalmente una de las partes esta es una parte un poco más débil porque suele ser un usuario o un consumidor de una vivienda en daños materiales o suele ser un trabajador o una persona ajena en daños personales. Y nosotros, Musat en general y el Departamento de Siniestros en particular, lo que queremos es resolver ese siniestro, resolver ese conflicto. Lo ideal sería resolverlo de una manera extrajudicial, pero muchas veces hay tantas partes implicadas que es complejo, con lo cual, lamentablemente, normalmente se terminan judicializando. Yo creo que esta es la transparencia de la que Musat se debe sentir más orgulloso, porque ¿cómo resuelve Musat los conflictos o cómo intentamos resolverlos? Esta es la primera vez que vamos a mostrar en público y, por supuesto, en este escenario tan importante, los resultados de Musat a cierre del ejercicio 2023 después de haber gestionado más de 66.000 siniestros y más de 130.000 reclamaciones. Y además siniestros, como os decía, muy complejos y fundamentalmente aquellos que lamentablemente se tienen que dirimir en un tribunal. Bueno, pues a cierre del 2023, como veréis, tenemos un 65% de absoluciones en siniestros por daños materiales, con lo cual, en un 65% de los casos, cuando un arquitecto técnico es reclamado, sale indemne, y luego tenemos otro dato que yo todavía me siento muchísimo más orgulloso, y Musat en general, que son aquellos siniestros de daños personales donde hay una mayor tensión, hay una mayor intensidad y muchas veces se os puede incluso tratar o sentir que se os trata como verdaderos delincuentes. Ahí lo tenéis. El 80% de los siniestros de daños personales finalizan con una sentencia absolutoria o con un archivo. Estos son datos muy importantes y de los que yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos, primero, por la cantidad de recursos que destina la compañía a esta fase del contrato de seguro, que es la más importante, la gestión del siniestro, y porque detrás de estos resultados hay más de 400 profesionales, 120 despachos de abogados,
entre los que me incluyo, un departamento que sufre con el asegurado y le acompaña a lo largo de la gestión del siniestro, y lo que es más importante, la herramienta pericial. 180 peritos. No nos equivoquemos, los abogados somos importantes, pero quien realmente es importante en un conflicto, en un siniestro, son los peritos, la calidad del perito, la calidad de la herramienta pericial y, por supuesto, si el perito es arquitecto técnico, que sois especialistas en patología, muchísimo mejor. Al final, nosotros decimos, bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Tenemos un conflicto, hay que resolverlo, es un conflicto en el que hay muchísimas partes y donde la herramienta principal para resolverlo es la pericial. ¿Qué pide o qué sería lo evidente que Musad pidiese al informe pericial y a sus peritos? Bueno, esto no lo podréis contestar todos vosotros. Expertise, confianza, transparencia, trabajo en equipo, escucha activa, compromiso. Para que os hagáis una idea, Musad tiene en el entorno de 5 procedimientos aprobados en el seno del Consejo de Administración, única y exclusivamente destinado a mejorar y articular toda su red pericial. Pero Musad tiene un valor añadido, y ese valor añadido es qué más se le puede pedir a un informe pericial y a la red de peritos precisamente para que Musad no sea una compañía generalista, sino para que Musad sea Musad y tenga esos resultados y para que Musad siga acompañándoos durante muchos más de 40 años. Y evidentemente esas otras cuestiones que son bastante más o no son tan obvias son las que hemos puesto en la transparencia con ese interrogante, ¿no? ¿Qué otras actitudes, qué otras cuestiones, y aquí Rafael me dirijo a ti, podemos hacer para que ya el informe pericial y la labor del perito ya sea del todo óptima, siempre y cuando, evidentemente, y como sabemos todo, no nos conformamos y el principio de mejora continua es el que está bueno, lo llevamos marcado en sangre. Entonces, por mi parte, bueno, evidentemente el peso lo va a llevar la arquitectura técnica en este congreso y evidentemente, como no, lo tendría que llevar un arquitecto técnico, además de muchas otras cosas, y no un abogado. Con lo cual, por mi parte, no hace falta que aplaudáis, aplaudir a Rafael Cebrián, con él los dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Vamos, Javi? Buenos días a todos. Quizás, efectivamente, el éxito de una controversia es que se sostiene una tesis y que esa tesis tiene que estar defendida de tal manera que logremos un convencimiento. De nada sirve pensar que tenemos la razón si no nos la dan. A través de ese convencimiento y a través de los años dentro de Musad hemos sido capaces de quizás desmontar el proceso que habitualmente realizamos una pericial, dotarlo de mejores herramientas y volver a montarlo. Eso es lo que vamos a tratar hoy aquí. O sea, vamos a tratar de desnudar cuáles son los procedimientos que utilizamos en Musad para redactar las mejores periciales que se pueden hacer y que logren el mayor convencimiento decisorio en un juzgado o donde proceda. Vamos a introducir un concepto que hemos desarrollado que se llama ciencia pericial. La ciencia pericial es un concepto que hemos desarrollado a partir del cual el perito utiliza un montón de herramientas que luego os las detallaré, no solamente desde que recibe el encargo hasta que realiza la visita, qué otras opciones o herramientas extrapericiales os puedo tratar de explicar y que les explicamos a los peritos cuando se incorporan o quieren trabajar con otros para que sean muchos mejores. Y sobre todo, el enfoque final de una pericial es convencer. Si no convencen y no nos entienden, no sirve para nada. No lograremos el éxito, que es la tesis que sostenemos. Siempre hay una hipótesis, esa hipótesis de defensa nuestra y nace de una controversia. Pero si el que la escucha, la lee y trata de entenderla no queda convencido o no es totalmente cierta o exacta, no sirve de nada. A partir de ahí, desarrollamos 4 etapas que os voy a explicar. La primera es la encomienda, y os lazo en cada uno de los hitos unas frases que me parecen a mí muy interesantes para centrarlo. El encargo pericial es el cimiento sobre el que se construye la búsqueda de la verdad. Para mí lo más importante, guía al perito en su misión a descubrir la realidad. ¿Qué hacemos inicialmente? La encomienda significa
que nosotros recibimos el encargo en nuestro despacho. Es la compañía tiene una controversia, acude al auxilio de un perito y le realiza una encomienda, un encargo pericial. Para mí, la fase inicial, cuando estemos en un despacho que recibamos un encargo, os introduce el concepto de conceptualización racional. Conceptualización racional es tratar de encapsular cuál es la controversia por la cual suscita entre las partes. Si no somos capaces de conceptualizar y encapsular cuál es la controversia, desde el inicio perderemos nuestra guía. Por lo tanto, en un escenario tendremos la documentación y en el otro el entendimiento del proceso. Para mí es súper importante que el perito al inicio establezca cuál es la controversia esencial y el escenario donde se desarrolla. No me sirve que no seamos capaces de aislar una controversia y que ese escenario no sea el adecuado. Debemos de saber si estamos en un escenario de LOE, Código Civil, RC Productos, Torreo de Construcción y encapsularlo. A partir de ahí desarrollaremos toda nuestra intervención pericial. Esa es la fase inicial que yo os pediría a todos los peritos tendréis que hacer y que nosotros en MUSAT realizamos, porque a partir de ahí es cuando nace nuestra funcionalidad. Hemos encapsulado la controversia, hemos ubicado el escenario donde se suceden los hechos y nosotros tenemos una hipótesis de defensa, que es que nuestro mutualista o asegurado puede o no tener responsabilidad de los hechos. Esa es nuestra hipótesis de defensa. Con lo cual, a partir de ahí, escenario, controversia, hipótesis de defensa. Esas son nuestras premisas. A partir de ahí, os introduzco un nuevo, quizás, definición, que es inferencias de la prueba pericial. ¿Qué es la inferencia? La inferencia se basa en un procedimiento que se llama la lógica proposicional, donde algo es cierto si la premisa y la conclusión que la conectan da un argumento que es cierto. Un ejemplo típico sería, ¿hoy es miércoles o jueves? Pues hoy es jueves, no es miércoles. Ese procedimiento, los que hemos estudiado hace muchísimos años, se veía en lo que se llamaba el COU, que es la lógica proposicional. Ahí se utilizaba la disyunción, las igualdades, en fin, un montón. Entonces, ¿qué es la inferencia? Imaginaos que tenéis aislada la controversia, tenéis aislado el escenario, tendréis que ir encontrando cada uno de los elementos que a vuestra pericial os dote de toda la realidad cierta que al final el argumento sea razonado y convenza al que lo lee. Un ejemplo claro, que me escucharéis, esa pericial que llega y dice, veo el hormigón amarronado, creo que es de pobre calidad. Es una inferencia. ¿Cierta o no cierta? Bajo mi punto de vista, no es cierta, no se da porque no contiene o no se sostiene bajo elementos que son adecuados. Este hormigón es de pobre calidad porque he hecho un ensayo y el ensayo da por debajo de la resistencia característica. Eso es una inferencia cierta. Por lo cual, cuantas más inferencias periciales dotemos al informe, aquel que tiene que sancionar el informe lo dará por cierto. Así nos sancionan las periciales nuestras, el lector. Esto es un concepto interesante que os quiero introducir porque habitualmente los jueces lo hacen así. Aquel perito que dota de más inferencias, tal cual como os digo, utilizan esa palabra, como ciertas, es el que se lleva. Pueden hacer palitos. Este hombre me dice que el hormigón es pobre. ¿Cómo lo ha hecho? Pues no es cierto. A partir de ahí son inferencias, ¿vale? Quedaros con todos estos argumentos que os introduzco, que son muy interesantes y que hasta ahora yo creo que MUSAT ha tenido la diferencia de exponer ante vosotros. ¿Vale? Segunda parte. Ya tenemos claro la conceptualización racional, tenemos la hipótesis, tenemos el escenario y sabemos cuántas inferencias necesitamos. Imaginaros que estamos poniendo en controversia, se ha puesto una estructura en servicio y esta estructura no cumple con el proyecto. Pues las inferencias que tenemos que buscar serían todos aquellos argumentos que sostuvieran que la estructura sí cumple con el proyecto. Y entonces empezaréis a pensar, pues tendré que analizar el proyecto, tendré que analizar hormigones, tendré que analizar... Y al final todas esas cuestiones son inferencias. La siguiente etapa son las pesquisas. Las pesquisas dice, para mí una de las frases más demoladoras que siempre le digo a todos los compañeros cuando empezamos, es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Eso somos nosotros, en MUSAT. ¿Cómo las obtenemos? La ciencia pericial, como la hemos vuelto a montar, nos dice que un procedimiento siempre lo tenemos que analizar de diferentes perspectivas. Nunca nos enroquemos a redactar una pericial enfocada solo en nuestra perspectiva de hipótesis de defensa. Tendremos que ser capaces de empatizar con todas las partes. Una parte, entonces con lo cual nos dividiremos.
nos pondremos en la posición con ese escenario y esa causa del constructor, del promotor, del arquitecto y del demandante. Con lo cual, seremos capaces de entender a todos y cada uno de ellos, ¿vale? Ese proceso de empatizar con cada una de las partes da un proceso de retroalimentación y de validación de inferencias. No sé, imaginaros que estamos analizando al constructor, el constructor hizo una apuesta de obra totalmente perfecta, pues vamos validando. Sí, nadie manipuló el hormigón, no se echó agua, se echó en tiempo, la cuba del hormigón no vino más pasada de lo que tocaba. Bueno, pues todo ese proceso es un proceso analítico que realizamos y a partir de aquí vamos desmembrando toda la hipótesis de defensa. No empecemos a hacer periciales a lo loco, que tenemos la mala costumbre de nos llega el informe, lo leemos de paso y enseguida nos ponemos como locos a redactar el informe. Hacer este ensayo que os digo yo y a partir de ahí tendréis unos informes muy buenos para defenderos. Y por supuesto flexibilidad. Flexibilidad significa que no tenéis que adaptaros a cualquier tipo, lo tenéis que negar todo y criticar todo. Obviamente, en ese siguiente estado, ese análisis crítico, esa habilidad investigadora y el desafío de obstáculos. Nosotros validamos a los nuevos peritos cuando se incorporan con esa habilidad investigadora, siempre nos acompaña en las primeras visitas y nosotros cuando vemos, imaginaos que estamos viendo una fisura puede estar causada por un montón de elementos. Aquel perito que realmente tiene la habilidad investigadora, en los primeros minutos es capaz de iterar tantos movimientos mentales para poder resolverla. Esta fisura puede ser flexión, tracción, distorsión, pero lo que no vale es que un perito cuando vea una patología o lesión no sepa en el primer momento qué es lo que está viendo. No tiene habilidad investigadora. Si tiene habilidad investigadora, probablemente en ese primer momento tendrá 3 o 4 hipótesis, que luego las validará en despacho, cuál de todas sea la cierta. Hará un cálculo estructural, verificará materiales y verá que realmente eso funciona. ¿Y cuál pensáis que puede ser otra más que nos debería de funcionar para obtener inferencias de la ciencia pericial? La visita pericial. Una vez que en despacho ya hemos desmembrado proyectos, libro de control y toda la documentación que existe, la siguiente parte que es el perito se va a la visita pericial. No vayamos a lo loco. Os voy a dar unas cuantas herramientas para que las visitas periciales que hagamos a partir de ahora sean mucho más efectivas. Tiene que tener habilidades intrapersonales. No nos vale un perito tímido, porque el perito tímido se encapsulará y no será capaz de relacionarse con el entorno durante toda la visita. El actor, el conserje o cualquier otra persona que pueda estar allí que nos puede dar información necesaria para el tema de la redacción de nuestro informe pericial. Ese camino nos llevará a, durante un tiempo, elaborar nuestra red de contactos para que si durante nuestra visita necesitamos un tipo de ensayo o cualquier tipo de algo complementario, podamos dotarnos. No creamos que somos los expertos de todo. Si durante el camino de nuestra pericial encontramos que necesitamos un ensayo o necesitamos un cálculo, nuestra red de contactos, tiramos de él y traigámonos al experto. Nunca hagamos informes con creencias. Todo hormigón pretensado que esté amarronado no tiene por qué haber estado fabricado con cemento luminoso. No hagamos informes con creencias. Vayamos en plan neutro, no sabemos nada y vamos a ir cuestionándolo todo. Si entramos a hacer una pericial en visita con creencias, la haremos mal. Creencias que nos infundan, imagínate que tienes una versión que te dice, pues yo creo que aquel día cuando vinieron echaron agua al hormigón. Lo das por cierto, creas tu inferencia, lo pones en el informe y el que se lo lee, resulta que aparece otro que te saca lo contrario y te saca los colores en el juzgado, con lo cual no nos daría la razón. Marcaros siempre hitos de visita, que toda la visita esté estructurada y también tenemos que ser capaces de improvisar si en un momento dado nos cambian el orden de la visita. Bueno, pues, y sobre todo para mí, y mucho más importante, toda la información extracaso que pueda alimentar al procedimiento pericial y que lo haga mucho más interesante. Y por supuesto, hoy día la innovación. Hoy día ya he visto ayer que había un dron volando por esta zona. El dron es una herramienta que está funcionando muy bien. Están funcionando muy bien las herramientas de la videoconexión. Hacemos una visita pericial y resulta que necesitamos verificar que días después están haciendo eso. Simplemente con que tengamos el teléfono del conserje o un interlocutor, le lanzamos una videollamada y verificamos. La videollamada la grabamos, la documentamos e incluso la podemos medir. Con lo cual, podemos hacer una pericial muy viva. No solamente hacemos una visita, sino que podemos ir haciendo un seguimiento a través de videollamadas. Y con esas a través de videollamadas, si entendemos que debemos documentarlo, volvemos físicamente. Y hoy día una herramienta que está funcionando muy bien es la tecnología LIDAR,
que es la tecnología que nos permite extraer escenarios a nuestro despacho y que son medibles completamente. Las utilizamos en accidentes laborales, en incendios. Es capaz de traerte un escenario encapsulado, ir girándolo y en el despacho puedes medir y analizarlo. Esa es la tecnología LIDAR, si no lo conocíais, es muy interesante que empecéis a emplearla. Por supuesto, de esa visita pericial, el perito tiene que tener un win-win, ser capaz de gestionar conflictos y tener liderazgo, ¿vale? Debe ser una persona que se manifieste en ese momento como una persona que es capaz de resolver ese encargo. Porque imaginaros que si nos ven firmes en esa decisión, a lo mejor el actor puede ser que dé un paso atrás. Pero si llegamos titubeando y realmente no lo hacemos con dudas y dudamos sobre lo que estamos haciendo, reforzamos la posición del actor en la demanda. Pero si nos ve firmes en nuestras decisiones y muy bien plantados, el actor, convencerme que tras nuestra visita llama al abogado y dice, oiga, a lo mejor no sé que nos estamos equivocando y aquí ha venido una persona que, ojo, lo cuestiona todo. ¿Y cuál es, dentro de esa visita pericial, otra de las herramientas que nosotros hemos identificado y que también debéis de dotaros? Y os animo a que así lo hagáis. Que evolucionéis en vuestra inteligencia emocional. Si sois capaces de ampliar este campo durante la visita, seréis muy efectivos. Solamente os daré unas pinceladas de lo que entiendo yo durante la visita con el tema de la inteligencia emocional, porque es muy amplio. Voy a explicaros 3 situaciones, que es la kinésica, la proxémica y la paralingüística, que son 3 estados de la comunicación a través del cual nosotros vamos a ser capaces durante la visita e incluso en plan en el juzgado de poder avanzar mucho más y obtener informaciones e incluso inducir e incluso, está mal que lo diga, pero manipular. Podemos hacerlo para obtener información. La kinésica es la interpretación de todos los gestos que tenemos con nuestro cuerpo. La comunicación con nuestra imagen siempre trabaja de la misma manera. No podemos estar diciéndole a una persona con un interlocutor, si estás enfadado y te está poniendo una cara que no va acompasada con el enfado. En ese momento, si estás bien formado en inteligencia emocional, lo identificarás, atacarás y profundizarás en ese campo. El siguiente estado donde trabajamos es la paralingüística. La paralingüística es los tonos verbales. Los tonos verbales son súper importantes para manejar situaciones. Tonos fuertes, tonos medios. Eso os invito a que también lo profundicéis. Durante la visita, todas estas herramientas es una armadura que nosotros en Musat utilizamos para que las periciales tengan un éxito absoluto. Y finalmente, la proxémica. Kinésica, paralingüística, proxémica. La proxémica es la manipulación de los escenarios durante las intervenciones periciales. Fijaros que nosotros, si queremos generar un escenario de social o personal o íntimo, de ahí viene la palabra de me estás intimidando, porque estás en mi zona íntima. Estamos en unos 50 centímetros. Con lo cual, si sois capaces en la visita con el actor y peritos y de una manera natural trabajar estos entes, paralingüística, proxémica y kinésica, hay muchos más, seréis capaces de obtener muchísima información y haréis unas periciales muy buenas. Ejemplos típicos, sé que yo he puesto algunos para que sepáis, es muy amplio todo este trabajo que realizamos para dotar a los peritos de estos trabajos. Pero bueno, kinésica negativa, algunos de ellos ya lo conocéis. No señalar, no mirar hacia el otro lado, no subir demasiado la garganta cuando estemos hablando para no intimidar al otro, el toque de la mano, aquel que te da la mano, si te da la mano por arriba, te da la mano por abajo, te da la mano horizontal. Si estás hablando y sus piernas están en línea hacia ti, o está mirando hacia el otro lado y se quiere ir. Si quieres ir más allá, te tomas un café con él y le preguntas cómo echa el azúcar, la echa muy rápido, la echa por encima lenta, la toma sin azúcar, gira la cuchara a la izquierda, a la derecha, chupa la cuchara después de tomar el café. Sí, pues todo eso es lo que hemos llegado a diseñar para lograr esa información extracaso. También es muy hábil para la vida personal, obviamente. Para saber si aquella persona con la que estás, pues siempre ocurre igual. Por favor, os ruego detrás de esta ponencia que nadie me esquive. ¿Vale? Este curso que yo realicé, lo realicé en la Universidad de Alicante con un profesor en Barcelona que estuvimos 2 años practicando y es fantástico que
os invito a que profundicéis en eso, pero realmente se puede interpretar todo y si eres capaz de interpretar, generar escenarios, eres capaz de incluso inducir situaciones o manipularlas y obtener información. Lo empleamos mucho para la detección de los fraudes, muchísimo. ¿Vale? Imaginaros que ya tenemos todo el escenario, la controversia, todas las inferencias, tenemos toda la información y para mí lo más importante, transformar los hechos complejos en palabras simples y comprensibles. De nada vale redactar un informe como si fuera una tesis doctoral y que nadie la entienda. Tenemos que hacerla sencilla y que el que la perciba sea capaz de entenderlo. Muy importante, trabajaremos estos dos escenarios. Extraeremos toda aquella información, método y técnicas que han validado todas nuestras inferencias periciales, desde el proyecto. El proyecto indica que la resistencia característica es de 25. Aquí estoy en página 24. El proyecto indica que el nivel de control de hormigón es tal. Y eso va generando un montón de inferencias que las hace ciertas. Nadie nos podrá negar que eso no es verdad, porque el que lo lea dirá, efectivamente, está aquí en la justificación. El hormigón no era pobre, aquí tiene usted el ensayo, está bien hecho. Con lo cual, en ese preámbulo pondremos toda esa información, esos métodos y esas técnicas. Y luego, sobre todo, inferencias y argumentos. Mis informes normalmente, o los informes que terminamos en usar, que son complejos, normalmente siempre terminan con entre 15 y 20 inferencias, para que el que lo lea diga, esto parece que se sostiene. Y por lo menos le induzca a decir, vamos a escucharlo. Obviamente, una vez que tenéis resuelto el asunto, pues ajustáis a lo que consideráis que es correcto. Y ese sería el buen informe pericial. Me hubiera gustado poner ejemplos, pero no tenemos tiempo para todo ello. Pero principalmente quedaros con estas transparencias y el que quiera fotografiarlas, pues ahí las tiene. Imaginaros que tenemos redactado el informe y entonces lo ponemos en función de la compañía. Y a partir de ahí caben dos opciones, que se resuelva el asunto extrajudicialmente o que tengamos que ir al juzgado. El momento de la ratificación. Fijaros qué frase tan poderosa la que nos dice el señor Sagan. Dice, es el momento en el que la ciencia y la ley se abrazan y se crea un puente entre el conocimiento y la justicia. Ese puente lo tenemos que construir nosotros. Tenemos que generar ese escenario tan poderoso en sala, que ese puente que comunique nuestra ciencia pericial con el de la justicia, que es el sancionador del procedimiento, lo vea tan claro que al final quiera cruzar el puente y se venga con nosotros. Ese es el momento de la ratificación. Obviamente, ¿cómo realizamos nosotros, una vez que tenemos el informe, la preparación? O sea, vamos al tribunal, como cualquier deportista. Lo preparamos las presentaciones y tendremos que ser capaces de explicarlo. Pero fijaros, aquí más que nunca goza energía el convencer. Tenemos que ser capaces de persuadir, convencer, permeabilizar, ser capaces del que esté escuchando nuestra pericial o nuestro discurso diga, no puede haber otro, es este. Ese somos nosotros. ¿Cómo logramos ese convencimiento en una sala? Dominaremos la presión. De nada vale que tengamos palpitaciones, sudoración, nerviosismo, titubeo en la voz y que se nos vea como nerviosos. La percepción, que nos perciban siempre en posición neutra. No crucemos los brazos, no crucemos las piernas, no empecemos a zarandear dedos, a movernos hacia el otro como que estamos muy nerviosos. No, aquí, señoría, le voy a construir un puente. Verá cómo va a convencerle de que es mi razón la que tiene aquí. Fijaros que el ser humano, todos aquellos que os pongáis muy nerviosos en el juzgado, el ser humano está diseñado para subsistir. Con lo cual, ¿que el cuerpo humano quiere aumentar mi ritmo cardíaco? Perfecto. Voy a dejar de respirar. Contener la respiración 15 segundos. El cuerpo automáticamente dice, ostras, que tengo dos opciones. O me muero o me mareo. No hay más, porque le quito el oxígeno. Con lo cual, automáticamente, el cuerpo bajará las pulsaciones, bajará la presión arterial y estaremos en onda. Eso lo utilizan los militares cuando se ponen muy nerviosos. Hacer gestos tres veces es suficiente y bajáis. Bajáis el nivel de estrés, bajáis el nivel de presión. Y la percepción, lo que os decía. La empatía, obviamente, no entendáis que el abogado que nos va a preguntar, o el contrario, lo hace aposta.
ha venido a fastidiarme. No ha venido a fastidiarme. Él quiere preguntar, pero si somos capaces de echarle una sonrisa, no hay ningún problema, y a todo lo que nos pregunte lo vamos a poner de nervioso tremendísimo. Y a partir de ahí, con el paso de los años, aprenderéis un montón de herramientas que tenemos como para salvar el tema de cuando un abogado es muy quisquilloso. Pues señoría, oiga, yo estoy encantado de continuar ratificando mi pericia, pero oiga, yo creo que ha quedado suficientemente claro para que el letrado continúe preguntando. Entonces, en ese momento, el juez, que está pensando que a las 2 pues se tiene que marchar, vuelve en sí y dice, sí, pero no proceden más preguntas. Todas esas herramientas con el tiempo las iréis adquiriendo. Pero sobre todo, utilizar todo esto y ser profesionales, siempre muy respetuosos con los compañeros. Si todo esto lo domináis y lo convencéis y tenéis un informe pericial que esté leyendo, está suficientemente argumentado con un montón de inferencias, porque cuando os pregunte y hagáis un careo y digáis ¿por qué el hormigón ese marrón no era pobre? Diréis, porque he hecho un ensayo, he comprobado esta resistencia, he comprobado los libros de control de calidad, he comprobado los partes de hormigón, he comprobado. Y al final dirá, oiga, ¿y usted qué es lo que ha comprobado? No, yo es que fui y lo vi marrón, bueno, pues y percibí que era eso, ¿vale? Y finalmente, en esa parte de la presentación, kinésica, prosímica y paralingüística, utilizarlo, ¿vale? Para mí lo más importante que me gusta que trabajéis es trabajar los tonos de voz en la sala, los gestos que pongamos a la percepción de nuestra señoría, pues que no sean gestos de soberbia, como este me va a preguntar a mí esto. Yo soy un arquitecto técnico de prestigio. ¿Le tengo que contestar? Pues claro. Entonces, echamos una sonrisa, posición neutra y contestamos. Y sobre todo para mí, lo más importante que hemos trabajado durante muchos años son los silencios. Los silencios es el momento más incómodo de una conversación. Los jueces, a los que yo, a algunos de ellos les he hecho cursos de formación, trabajan los silencios, aguantar los silencios. Están entrenados para ellos. Y algunos letrados también están entrenados para ello. Trabajan los silencios. Pues por favor, esos silencios, aguantarlos, ¿vale? Es el momento más duro de una conversación. Por lo tanto, concluyo con esta frase. El arco moral del universo es largo, pero siempre se inclina hacia la justicia. Y os propongo que todos los que estamos aquí, que somos arquitectos técnicos, seamos el instrumento hacia esa inclinación. Gracias. Vale. Vamos allá, Javi. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias. Nada. Impecable y nada, veréis como lo que decía al principio, ¿no? La herramienta pericial, vosotros como peritos, no se os olvide, sois la principal herramienta de que un siniestro fracase o conduzca al éxito. Muchísimas gracias. Gracias.